Un saludo, comunidad estudiantil. En esta ocasión vamos a estar hablando todo lo referente al artículo 40, que va relacionado a las bajas por no presentar actividades en las asignaturas o módulos registrados en el periodo escolar, en este caso en este bloque, y pues que esos módulos o asignaturas se llevan en el aula virtual. También estaremos hablando cómo evitar para que no te den de baja de estas asignaturas que ya tienes registradas y que no han presentado actividades. Y vamos a comenzar. Primeramente, pues nos trasladamos a lo que nos indica el artículo 40. Solamente voy a leer lo más importante. Nos dice que se va a causar baja en cualquiera de las asignaturas o módulos, ¿sí? Aquí nos están diciendo que solamente asignaturas o módulos. No quiere decir que el estudiante va a causar baja de la escuela, de la institución. Y pues obviamente por no presentar evidencia de actividades académicas tales como las entregas de tareas, participación en foros, pero esos foros tienen que ser de foros de clase donde el estudiante participa y pues el maestro o el docente los evalúa. También los archivos que se envían y presentación de actividades colaborativas, entre otras. Y pues esto debe de ser o debe de uno de dejar evidencia durante un periodo de 21 días naturales, ¿sí? Y consecutivos, contados a partir del inicio del bloque. En ese caso, en el historial académico, si este es tu caso de que no presentaste actividades y se te da de baja esta asignatura, pues en tu historial va a aparecer como NP, es decir, que no presentó la asignatura en la cual se registró. Y aquí hay una nota, nos dice que esta disposición, es decir, todo lo que nos habla el artículo 40, nos indica que aplicará una sola vez por asignatura o módulos del mapa curricular. ¿Qué debemos de entender por esto? Recordemos que mayormente las carreras que se cursan por asignaturas tenemos dos oportunidades de cursarlas, uno que se llama ordinario y otro que se llama recursamiento. ¿Sí? Hagan de cuenta. Bien, esto nos indica que por asignatura o por módulo solamente va a aparecer por única ocasión. ¿Qué pasa si la misma asignatura la vuelvo a registrar en un futuro y me aplican el artículo 40? Pues obviamente ya no va a aparecer no presentó, con toda seguridad va a aparecer en la calificación, va a aparecer un 0. Por lo tanto, pues ya estamos agotando una opción, es decir, ya no va a ser ordinario. Si reprobase, pues nos vamos a recursamiento, es decir, estamos agotando ya una opción. Bien, esto ¿cuándo se nos va a aplicar? En este caso, para este bloque, que pues va a terminar en junio prácticamente, nos vamos al calendario académico escolar. Y solamente pueden tener acceso los estudiantes dentro de su aula virtual, y aquí nos indica que la fecha límite para entregar actividades y demostrar con ello evidencias va a ser el día 2 de mayo, es decir, a la voz de ya. Las personas que no han presentado evidencias, les recomiendo que manden sus tareas. Tenemos solamente escasas 24 horas para que uno presente sus actividades. Sí, y pues vence hasta las 23:55 horas. Este horario es del centro del país, de la Ciudad de México. Esto lo comento porque en distintos estados se tienen diferentes horarios. Y ya posteriormente, pasado ya esta fecha, el día 5 de mayo, se va a aplicar
el artículo 40 del reglamento escolar, es decir, pues ya no van a tener acceso a las asignaturas en su aula virtual, pues porque no presentaron actividad alguna, ¿sí? Pues bien, vamos a ver la baja por actividad del artículo 40, en pocas palabras, ya resumiendo un poco qué es lo que pasa o por qué se llega a esta situación. Aquí nos indica que cuando el estudiante no presenta actividad alguna dentro del aula virtual, mayormente son tareas, ya sabemos cómo entregamos esas tareas, y los foros de clase, ¿sí? Y estos foros de clase, pues todos son calificables. Y cuando no hay nada de esto, pues se aplica el artículo 40 y únicamente causa baja del semestre en curso la asignatura o módulo, ¿sí? Del semestre o del bloque. Solamente, es decir, nos las quitan, o si lo queremos ver de otra manera, nosotros causamos baja de la asignatura, porque la asignatura se sigue impartiendo, pero para los estudiantes, para el resto del grupo. Por eso hay un poquito de confusión, que nosotros causamos baja, ¿sí? Pero de la asignatura actual. No quiere decir que vamos a causar baja de la escuela, del instituto, y tampoco quiere decir que una vez que nos quiten esta asignatura ya no la vamos a poder presentar, como más adelantito lo vamos a ver en el siguiente punto. Y pues en el historial académico, como yo ya les había comentado, en la sección de calificación va a aparecer NP, que significa no presentó. Y lo bueno de esto, que se puede presentar en el semestre siguiente, siempre y cuando pues esta asignatura o módulo, en su caso, pues esté vigente o esté dispuesta para que uno la seleccione para presentarla. Pues bien, aquí vamos a ver un típico caso. En este caso, si esta persona en su historial, ya en el SIGE, pues aquí en estudiantes, aquí vemos en el historial académico de la carrera licenciatura de Ingeniería en Telemática, pues vemos que efectivamente en el 2018, casualmente en el bloque número 2, es decir, ya para de junio a diciembre, ya para terminar el año, pues registró una asignatura, pero simplemente pues no presentó actividades, y así les va a aparecer en la columna de calificaciones y va a ser ordinario. Y esto es por única sola vez. Posteriormente, si vuelve a reincidir, pues ya aquí sería un 0, que no es lo mismo a no presentó. Ya vemos que ya posteriormente, para el siguiente semestre, como yo les acababa de comentar en la lámina anterior, se pueden registrar en el siguiente semestre o cuando esté disponible, ¿sí?, la asignatura o módulo. En el 2019, en el semestre 1, en el periodo 1, es decir, de enero a junio, pues se registró nuevamente la misma asignatura, y pues en este caso pues fue aprobatoria. Y si ustedes se dan cuenta, sigue apareciendo la palabra ordinario, ¿sí?, que era lo que yo les comentaba. Solamente por única ocasión les va a aparecer NP. Si esta persona volviera a ser residente en esa situación, ya no le iba a aparecer aquí NP, le iba a aparecer una calificación reprobatoria, que es 0, ¿sí? Y pues obviamente pues ya no tendría otra vez chance a ordinario, sino que ya sería recursamiento para la próxima. Y pues bien, ahora no se consideran como actividades las siguientes, porque también hay cierta confusión. Es decir, uno puede entrar al aula, pero no va a ser tomado en cuenta. Es decir, uno se loguea, entra a su aula y pues anda navegando por ahí. Eso no se considera como una actividad, ¿sí?, a la cual se refiere el artículo 40.
tampoco la revisión del material y tampoco la revisión, ¿sí? Es decir, si uno entra solamente al foro de clases sin participación, solamente está leyendo, pero pues no participa, tampoco se considera como actividad. Y si uno descarga contenido, pues tampoco es una actividad que lo contemple el artículo 40 para que no se dé de baja. Y ni participación en foros de presentación. Muchas veces se piensa que con el solo hecho de que uno entre al foro de presentación, y ya sabemos que en cada asignatura en los primeros días abren un foro de presentación o de dudas. Eso también hay un foro de dudas que también uno ahí participa, tanto en el de presentación como el de dudas. Eso no se considera, ¿sí?, como actividad ponderable. Y tampoco cuando uno se mete y edita el perfil. Si bien es cierto, todas son actividades dentro del aula, ninguna de estas es calificable, es decir, se tiene un número mayormente del 0 al 100, que es lo que dicta el reglamento escolar como escala de calificaciones. En sí, en pocas palabras, ninguna que no tenga ponderación se considera actividad. Bien, ahora, ¿qué pasa después que me aplican el artículo 40? Estamos hablando en este caso de después del 5 de mayo, o a partir del 5 de mayo del 2021, como tal y como está en el calendario académico escolar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simple y sencillamente no podrás seguir teniendo acceso a tu aula virtual. Sí, sí se va a poder tener acceso al aula virtual solamente si tienes otras asignaturas y en estas si presentaste actividades calificables, es decir, si entregaste actividades. No podrás ver los contenidos ni actividades a desarrollar de las otras asignaturas que te hayan dado de baja por el artículo 40. Creo que esto queda claro. Obviamente yo podré seguir teniendo acceso, pero solamente a aquellas asignaturas en donde no se me aplicó el artículo 40. ¿Por qué lo comento? Porque la mayoría de las carreras de la UNADEM se cursan por asignaturas. Entonces uno mete la carga mínima, tal vez, o la carga máxima, mete 3 para un bloque y otras 3 para el otro bloque, y se llevan al mismo tiempo las asignaturas, pero por X o por Y solamente presenta actividades en una o en dos. Tal vez en las asignaturas más fáciles es cuando el estudiante presenta actividades, porque la otra la ve un poquito complicada, y también porque a lo mejor tiene problemas en su trabajo, problemas familiares, diversas situaciones se pueden externar o le puede suceder a un estudiante que lo obliga a no entregar actividades, sino que las más fáciles pues son las que está entregando. Bien, entonces de todas maneras, si uno lo ve del otro lado, y en el caso de las carreras por módulos, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí yo tengo una nota, y de acuerdo a lo que hemos investigado, pues mayormente estas carreras, ¿sí?, las que se cursan por módulos, se tiene que aprobar un módulo para poder presentar el otro. En este caso, si se registran 2 o más módulos en un bloque, cosa que es muy poco probable, mayormente se lleva un módulo, máximo 2 en un bloque. Entonces se cursa primero uno, si se aprueba se cursa el siguiente. En este caso, si uno si tiene registrado dos módulos para este bloque, pues ya no se va a poder tener acceso al aula para el otro módulo o módulos registrados. Si en el primero me aplicaron el artículo 40, pues es obvio que pues no lo aprobé, va a aparecer no presentó,
y es requisito indispensable haber aprobado el módulo, aunque sea con mínimo con 6, para poder presentar el otro módulo. En ese sentido, pues yo ya no voy a tener acceso hasta que termine el semestre, en pocas palabras, solamente para las carreras que se cursan por módulos. En el caso de las carreras que se cursan por asignatura, pues es un poco diferente. Todas las que se registren, estoy hablando de las asignaturas para ese bloque, se cursan al mismo tiempo. Es decir, aquí pues podemos tener el margen de poder seguir avanzando. Si yo registré 3 y en 2 pues sí presenté actividad y en una no presenté actividad durante los primeros 21 días, pues simple y sencillamente esta va a desaparecer, pero yo voy a tener acceso a estas 2 asignaturas y las voy a poder llevar durante el resto del tiempo que dure el bloque. Ahora bien, ¿qué consecuencias traería? El artículo 40 trae consecuencias negativas, pero pues también está el otro lado de la moneda. También cuando uno ya está por aplicársele el artículo 40, podemos ver un aspecto positivo, no en el sentido de que se nos vaya a aplicar, sino en el sentido de que podemos todavía, si es que estamos mirando este video a tiempo, podemos salvarnos del artículo 40 sin haber presentado actividades, ¿sí? Que se consideren ponderables, y ahorita en la siguiente lámina lo voy a explicar. Las consecuencias más graves serían la consecuencia sería el retraso para terminar la carrera. Es obvio, porque pues ya me estoy atrasando en esa asignatura, la voy a estar arrastrando, como se dice. Pero también, si yo ya llevo tiempo aquí en la UNADEM, aquí en la escuela, me pueden aplicar la baja definitiva, ¿sí? En el caso que se cumpla el tiempo máximo para cursar una carrera en la UNADEM, ¿sí? Y esto vuelvo a repetir, para las personas que ya tienen tiempo estudiando, ya tienen, no sé, 3, 4, 5 años o ya estén casi por salir, aquí se les puede complicar si se llegan a retrasar, porque el artículo 45 nos dice que los estudiantes deberán cubrir la totalidad del plan de estudios en un plazo que no exceda el 100% adicional al tiempo previsto, contando a partir de su inscripción, ¿sí? Es decir, esto nos dice que pues que no se pasen de 8 años para las licenciaturas desde el momento mismo en que uno participó en una convocatoria y después de eso se inscribió, independientemente de que se hayan dado de baja temporal 1 o 2 semestres y lo hayan repetido. Todo ese tiempo cuenta. Nos vamos más para atrás, es de a partir de su inscripción. Entonces tengan mucho cuidado, porque hay personas, sinceramente, como somos bastantes los estudiantes, han habido estos casos que por el artículo 40, a pesar de que que han ido bien, con promedio de 80, 90, han causado baja porque se atrasaron, simplemente se atrasaron un semestre, es decir, agotaron el tiempo de 8 años y de 5 años. No digo que esto ocurra muy seguido, ya que pues la UNADEM pues no tiene mucho tiempo en que se creó ya oficialmente, pero han habido estos casos. Entonces tomen nota. Si tú estudias la licenciatura cualquiera, ya sea una ingeniería, el tiempo máximo son 8 años, ¿sí? El tiempo promedio que lo estipula el artículo 40, pues señala que son la mitad, 4 años. Por eso aquí nos dice el 100% adicional. Y pues 5 años para técnico superior universitario. Y aquí pues traigo a colación lo que señala el artículo 10. Dice: los planes de estudio de nivel licenciatura
se cursarán en 8 semestres y los del nivel, es decir, 8 semestres, pues son 4 años. 4 años. Y los de nivel técnico superior universitario en 5 semestres, que serían 2 años y medio. ¿Sí? Por lo tanto, que no debes el 100% adicional, pues nos da los 8 y 5 años. Esto en realidad, si ustedes revisan el reglamento escolar, no señala la cantidad 8 años ni 5 años. Lo que señala es esto, y uno lo debe saber interpretar. Es el 100% adicional, que digamos que sería la palabra clave, y la otra palabra clave es desde el momento de su inscripción. ¿Qué quiere decir? Que todas las bajas, digámosle, las bajas temporales que uno haya tramitado, pues también cuentan, se suman al tiempo, ¿sí? Tengan mucho cuidado en esto. Y pues bien, no todo está perdido. Ya sabemos que a lo mejor este video salió un poquito tarde, pero aún así, si es que tú estás viendo este video y todavía no han dado las 11:55 del día 2 de mayo, ¿sí? Del día 2 de mayo, todavía estás a tiempo. Y si no tienes ninguna tarea todavía subida, ninguna evidencia, ese es el tips que yo les doy, o más bien un consejo: sube a la plataforma en la sección de tareas, ¿sí? Por lo menos una actividad cualquiera, la primera mayormente, o el foro de clases que es calificable, cualquiera, aunque esté mal, ¿sí? Este consejo no se los debería de dar, es decir, no deberían ustedes estar subiendo tareas mal, pero en situaciones extremas pues también se vale si existe la oportunidad de que no me den de baja en ese semestre esta asignatura, pues porque más adelante, en la siguiente semana o en los siguientes días, yo sé que me voy a meter y voy a continuar y voy a tratar de salvar esta asignatura. Pues entonces lo que a veces hemos hecho ya los estudiantes que hemos pasado por esta situación y no nos queremos ver atrasados, y se vale, es perfectamente válido, pues yo subo una actividad, ¿sí? Cualquiera, aunque sea, digámosle, aunque sea solamente la carátula o con algo de texto por ahí, la cosa es subirla. Yo sé que el maestro a lo mejor me va a poner, no sé, un 10%, un 20%, o tal vez un 0%, pero yo ya entregué una actividad. ¿Y qué pasa? Siempre nos dan una segunda oportunidad para poder entregar nuevamente esta actividad con la opción de mejorar la calificación. Tal vez la escala ya no sería calificable al 100%, tal vez la máxima sería un 80%, pero con solo el hecho de subir una tarea, aunque esté medio mal o aunque casi solamente entreguemos la portada, con esto la plataforma, como es la plataforma quien califica o aplica el artículo 40 en automático, pues va a detectar que efectivamente yo ya subí una actividad, aunque el docente todavía no me la califique, ¿sí? Aunque yo hoy, día 2 de mayo, la esté subiendo en el último minuto, en el último segundo, aunque el docente todavía no la califique, pues ya va a haber un registro de que efectivamente subí esa actividad, y solamente basta con que se suba una. A veces estamos muy a las carreras, tenemos mucha prisa, no tenemos tiempo, y a lo mejor nos saturamos, estamos llevando 3 asignaturas, muchas personas a lo mejor están llevando 4 asignaturas por bloque. Su servidor, cuando estaba cursando la carrera, pues metía 4 asignaturas por bloque. Entonces estas personas pues prácticamente están saturadas de estas asignaturas, y más por otras actividades externas que realizan. Entonces, para salvar
la asignatura, que no se la den de baja, pues simplemente mi consejo sería que ustedes suban la actividad, esté como esté. Y pues bien, esto sería la respuesta del por qué no puedas entrar a tu aula virtual después del 5 de mayo, porque posiblemente pues te aplicaron el artículo 40 y ya no tienes asignaturas que cursar ni bloques que cursar, porque te aplicaron el artículo 40 en esas asignaturas o bloques. Te invito a que compartas este video para que esta comunidad estudiantil de la cual tú ya formas parte siga creciendo. Si fue de utilidad, te invito a que le des un like, a que te suscribas a este canal si es que no lo estás, activa las notificaciones ya que estaré subiendo nuevo contenido, y si tienes alguna duda o comentario respecto a lo que he mostrado en este video, te invito a que lo hagas en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo video tutorial.